hoy día se cumple un año del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera y él me escribió el negro Piñera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te dijo? Me mandó un video, que lo vamos a ver un ratito más, donde él recuerda a su hermano. Me dijo que estaba bien dentro en un momento de la... difícil para él también. Dentro de lo que significa, digamos, la preocupación por su salud. Y nada, le dije que a lo mejor podíamos conversar con él durante la mañana y me mandó un corazón. Pero la familia Piñera está como en eso, en un proceso como de insight y de recuerdo de la figura del ex jefe de Estado. Sí, tal cual. De hecho, durante esta jornada se va a ver una instancia ahí en el lago Ranco, donde está como una ceremonia más íntima. Vamos a tomar contacto inmediato con Maribel Retamal, quien está ahí en el lugar. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, precisamente hoy se cumplen 365 días de esta trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, precisamente en este lugar, en el lago Ranco, donde está su residencia, una de sus residencias más queridas. Recordemos que no solo era su casa de veraneo, donde venía con su familia, él fallece en esas circunstancias, de hecho, sino también que incluso fue casi su oficina. Él venía, recordemos, él fue mandatario en 2 ocasiones en nuestro país. Él venía acá, tenía reuniones, diseñaba sus gabinetes ministeriales, la salida de algunos ministros, en fin, un lugar muy querido para el mandatario, y es aquí precisamente donde él encuentra el final de su vida, cuando ocurre este accidente trágico hace un año atrás. Él estaba al mando del helicóptero, ¿no?, que pilotaba. Habían 3 pasajeros, incluido también su hermana Magdalena, su amigo, el hijo de su amigo Bautista, el amigo Ignacio Guerrero, y claro, finalmente capota el helicóptero en estas aguas. Pasamos a ver las imágenes de Nicolás Lira. En estas aguas capota el helicóptero del ex mandatario cuando se dirigía de vuelta a su casa que queda en ese lugar, en el lago Ranco, en el sector de Bahía Coihue, precisamente Coique. Ahí encuentra la muerte el mandatario, se dirigía hacia ese lugar. Él fallece de vuelta, ¿no?, de este almuerzo, cuando se dirigía luego a su casa. Y estamos precisamente en este lugar porque acá se van a llevar a cabo homenajes bastante significativos. Uno de ellos precisamente en una capilla, en un galpón, donde va a haber una misa bastante íntima. Va a estar la familia y también ex ministros y ministras, ex colaboradores del ex mandatario, que han querido estar, por supuesto, presentes en esta ocasión. Una de ellas acá, la ex ministra Carla Rubilar. Usted fue vocera de gobierno, también fue ministra de Desarrollo Social, estuvo al lado del mandatario en varias crisis también. ¿Cómo observa usted y cómo mira todo lo que ha sucedido ya? Ha pasado un año de esta tragedia. Primero, ¿cuál es su sentimiento en estos momentos, Carla? Buenos días. Muy buenos días a todos en el estudio. Bueno, es un día de sentimientos bien encontrados. Uno a ratos no logra pensar de que ya pasó un año. Para ser súper honesto, muchos de nosotros a veces no nos convencemos de que ya no está. Algunos de nosotros seguimos pensando que podemos tomar el celular y llamarlo, y echamos infinitamente de menos no poder hacerlo. Ha sido un año difícil, un año intenso, un año en que lo hemos echado infinitamente de menos, pero también un año donde hemos podido ver el cariño de los chilenos y las chilenas. Lo vimos en su funeral. A todos nos sorprendió las cuadras y cuadras de chilenos que hacían esperando para poder verlo en el ex Congreso Nacional. Vimos las misas que se hicieron a lo largo de todo Chile y que se vuelven a hacer el día de hoy. Ha sido hermoso ver cómo se han organizado misas de Arica a Tierra del Fuego, literal. En Pampa, Huanaco, vamos a tener una misa el día de hoy a las 7 de la tarde. Y ese cariño ha sido un bálsamo para todos quienes lo queríamos, a todos quienes de verdad lo extrañamos mucho, y sobre todo para la familia. La familia que además ha abierto su corazón, y ustedes lo han visto en diferentes entrevistas asociadas a este año, que tiene que ver con cómo ellos como familia también entienden la importancia que el presidente tenía para todos los chilenos. Y en ese sentido es un esfuerzo grande, yo creo, de ellos de reconocimiento al cariño y agradecer de esa manera. Este es un día difícil, no es un día fácil. Queremos recordarlo con alegría, de todas las cosas buenas, obviamente, que vivimos con él, pero hay dolor, y el video que publicó hoy día la primera dama y la familia
demuestra un poco cómo lo queremos recordar, ¿no? Pero yo creo que a todos lo que lo hemos visto y lo queríamos mucho, nos ha caído una lagrimita viéndolo. O sea, es que es bastante emotivo, lo decía también Carla, claro, la familia se ha reunido, hay una ceremonia que es bastante íntima y un video también que ha sido publicado por Cecilia Morel, su viuda, recordando al exmandatario, y fue una muerte sumamente trágica y en momentos donde además el exmandatario se encontraba muy activo en la vida política. Había hablado recientemente incluso con personeros del gobierno en torno a ofrecer ayuda para los incendios. Fue eso también lo que impactó mucho, no solamente con momentos de dolor para la familia, para ustedes, sino también que impactó, fue un gran golpe para la propia ciudadanía. Es que el presidente estaba en su mejor momento. El presidente estaba con una agenda internacional increíble, liderando libertad y democracia, muy comprometidos con los temas de la democracia en la región, iba a hacer clases en el extranjero, en grandes universidades, estaba muy activo dentro de Chile Vamos, en todos los debates de la contingencia, en el tema de pensiones, tributarios, preocupado por los temas de salud, estaba sin lugar a dudas trabajando muy intensamente en todo lo que era el rescate medioambiental, en la Fundación Tantauco, en la Fundación Futuro, Piñera Morel, estaba muy activo desde el punto de vista familiar. Yo creo que también por eso impactó mucho. Yo escuchaba a José Antonio que hablaba del negro, el negro lo retrata muy bien, había ido con su familia el año nuevo, con todo el choclón a pasarlo juntos, estaba muy cercano a sus nietos, estaba muy feliz. Entonces, claro, para todos nosotros que nos había llamado recién, había pasado el incendio del 2 de febrero, nos había convocado a todos los que habíamos trabajado con él en materia de reconstrucción para entregarle un plan al gobierno, nos habíamos reunido por Zoom el día anterior y el último mensaje fue cerca de las 12 en el chat que teníamos de reconstrucción. O sea, hasta el último minuto él estaba preocupado de Chile. Entonces, la verdad es que enterarnos de la noticia y además todos nosotros que sabíamos que era deportista, buzo, muchos de nosotros no creímos hasta el final, hasta cuando la misma oficina del presidente saca este comunicado, nosotros todos, muchos pensábamos que lo íbamos a encontrar, que iba a estar nadando, que se iba a salvar. Carla, hay preguntas desde el estudio, te habla José. Antonio, José, aquí te escucha Carla. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, no voy a entrar en la descripción de lo traumático de una muerte así, digamos. O sea, creo que cualquier palabra que yo agregue es un poquito impertinente, porque yo creo que cualquiera de nosotros puede percibir o entender lo que significa la muerte, pero además una muerte sorpresiva tiene un impacto muy profundo y además de alguien con la notoriedad pública, un expresidente de la República. Quería preguntarte, Carla, por el tema del legado. ¿Y por qué te pregunto por el tema del legado? Porque tenemos una suerte como de tradición en Chile instalada de que cada vez que un gobierno termina o cada vez que se levanta un liderazgo presidencial, empezamos a masticar el tema del legado, sea Bachelet, sea Piñera, sea Frey, sea Lagos, sea quien sea Boric también. O sea, ya estamos hablando del legado de Boric y quedan todavía 9 meses de gobierno, o 10 meses o 12 meses. Pero cuando una persona fallece, esa discusión es aún más intensa, creo yo. No sé, tengo esa idea, ¿no? Porque el legado va atado a la partida, de alguna manera. Tú, en lo personal, con todo este año y la perspectiva del tiempo y habiendo sido ministra de Estado, ¿cuál crees que fue el legado de Piñera, si lo pudiese resumir? Me vas a decir, mira, múltiples cosas. Sí, pero tratemos de hacer un descremado. Si tú tuvieras que decir, mira, el gran legado de Piñera en 180 caracteres. A ver, yo lo tengo bastante claro. Primero, un gran estadista, un demócrata de primera hora, era un gestor con sentido de urgencia, pero también con propósito. Siempre nos dijo que no había forma mejor de ser solidario que siendo eficiente, por eso a él le importaba mucho la gestión. Era un hombre de diálogo y de grandes acuerdos, que no le tenía miedo a la diversidad. Lo dijo la presidenta Bachelet en su funeral, incluso la alentaba. Y por eso era capaz de sentar en la misma mesa a improbables, a personas que probablemente nadie pensaría que podían conversar y dialogar. Yo creo que ese es el gran legado que tiene el presidente Piñera, más allá de que nos vayamos al terremoto, al postnatal, claro, a la pandemia. Yo creo que esa mirada de una centroderecha mucho más moderna, ¿no? Que no tenía miedo en decir que le importaban los temas de género, los temas medioambientales, que creía que el orden público y la seguridad eran compatibles con los derechos humanos. Todas estas cosas que muchas veces en la caricatura del sector se decían que no eran posibles de defender. Carla, lo del matrimonio igualitario también
que despertó bastantes críticas de su propio sector. Claro, porque él creía efectivamente en una centro derecha moderna, liberal, atingente a los desafíos del futuro y que era capaz de conversar, de dialogar y ponerse de acuerdo con personas con las cuales pensáramos diferente. ¿Carla? Esa era su gran motivación a lo largo de su trayectoria. ¿Sí? La Natalia por acá, muchas gracias por este contacto. Obviamente hay una arista, lo decía el José, personal y debe ser un día muy difícil, sobre todo para los más cercanos, ¿no?, del expresidente. Pero también durante los últimos días hemos visto una arista política que yo creo que es bien interesante de cómo se debe recordar este legado que hablabas tú, José. Y ahí se ha planteado la idea de una estatua para Sebastián Piñera, y lo tenemos justo en el GC. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, porque esto ha abierto una discusión entre Chile Vamos, sobre todo, y también el oficialismo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es importante primero reconocer los muchos homenajes que se han hecho con la participación desde el presidente Boric en adelante. Fue el presidente Boric el que dijo la frase que era un demócrata de primera hora, y eso nosotros lo agradecemos profundamente. Hoy día tenemos la presencia de Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte, representando al gobierno en la misa que va a haber hoy día en Los Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia. Entonces, primero reconocer de que junto con, por ejemplo, la comisión del Senado, que unánimemente ahora lleva el nombre del senador Sebastián Piñera, hay un reconocimiento transversal que nosotros agradecemos. Dentro del debate del legado que decía José y que tú también dices, Natacha, sin lugar a duda siempre puede haber opiniones, bemoles, pero lo cierto es que nosotros creemos de que es tan contundente el legado del presidente Piñera en 2 mandatos. No solamente fue presidente una, sino 2 veces, y el representante por lejos más importante de la centroderecha. De eso no cabe ninguna duda. Son los chilenos los que han dicho en diferentes encuestas que la valoración del presidente es muy alto, 69% lo valora positiva o muy positivamente, y la mayoría de los chilenos considera que es el mejor presidente de los últimos 35 años. Nosotros creemos que es de toda justicia, como dijo la primera dama Cecilia Morel, una estatua en los alrededores del Palacio de la Moneda, tal cual como la tiene otros expresidentes y como el presidente Sebastián Piñera, Carla, cuando era senador, defendió la estatua de Salvador Allende. Sí, claro. No, es que estaba pensando... Sí, lo que pasa es que la estatua es un símbolo, pero detrás de la estatua hay una discusión política, histórica, ¿no? Yo creo que el presidente Piñera se merece una estatua, por supuesto que sí, como todos los otros expresidentes que tienen sus bustos y sus símbolos. Marcó una era, yo no me perdería ahí, digamos, con todas sus luces y sombras, pero bueno, es una discusión a nivel nacional. Estaba solamente pensando, y hago esta reflexión a ver qué opina Carla, que es un animal político la Carla Rubilar, ¿sí? ¿Para qué vamos a estar con cosas? Que alejándonos de la era Piñera, ¿no? Y independiente de su muerte intensifica la discusión, pero saliendo de la era Piñera, la derecha empezó como con una fractura que vio nacer algo con cierta popularidad mediática, que hoy día tiene incluso 2 candidatos presidenciales, que es todo lo que Carla está diciendo que está en el legado de Piñera. O sea, el señor Kaiser y el señor Kast son todo lo contrario a lo que Carla define como el legado de Piñera. Y eso, antes de Piñera, no existía. O estaba muy silenciado en la derecha. Y hoy día tenemos a un Kaiser que se alza en las encuestas con puntos no despreciables. Un Kast que va a ir probablemente como candidato presidencial con ideas que son muy distintas a la derecha moderna que Carla describe y que hoy día tienen seguidores. Muchos, pocos, bueno, eso será digamos... es materia de discusión, pero hoy día no hay una mirada única de la derecha. Hoy día Evelyn Matei, que podría ser la heredera de Piñera, no es la única voz en la derecha. Y eso antes de Piñera no existía. Por lo tanto, ¿cómo vería Piñera, crees tú, si estuviera con vida, a esta derecha dividida en el piñerismo que representa Matei, pero con una idea muy distinta a lo que él defendió por tanto tiempo en Kaiser, en Kast y en tantos otros que están a la derecha de la derecha? Sí, es una gran pregunta. Yo lo primero creo que el presidente lo dijo en alguna entrevista, él siempre habría abogado por la unidad más amplia de la oposición.
Él en algún momento planteó de que ojalá llegáramos a un gran acuerdo desde republicanos hasta amarillos demócratas, entendiendo que teníamos diferencias y entendiendo que en la diversidad podía haber progreso y podía haber crecimiento, y que probablemente muchas diferencias en muchos temas los podíamos tener más al frente que dentro de este gran conglomerado. Pero dicho de eso, también nos estaría diciendo, más allá de que respetamos, por supuesto, las opiniones y las ideas que están representando José Antonio Kast, Johannes Kaiser, él era muy respetuoso de la diversidad, como yo les dije anteriormente, él nos diría que defendiéramos con fuerza lo que creemos que es bueno para el país. Él creía en las grandes mayorías, él creía en los grandes acuerdos, entendía que para progresar muchas veces había que consensuar, que había que ceder, que era importante construir, obviamente, una mirada que fuera más amplia de lo que nosotros nomás pensábamos. Pero y en ese yo punto, creo que perdón, él estaría hoy día Carla, en ese abogando punto, por unidad. ¿Tú crees que Sí. Kaiser o Kast no tienen vocación de mayoría, que no pueden convertirse en grandes mayorías? O sea, yo creo de que hoy día Kaiser y José Antonio Kast le están hablando a un sector un poquito más pequeño de la población. Eso no implica que en el futuro no pudieran convertirse en una gran mayoría dependiendo de cómo evolucione. Yo creo que la política es muy dinámica y hablar de que algún sector político tiene techo siempre es muy soberbio. Yo creo de que uno tiene que tratar de siempre llegar a la mayor cantidad posible de la población. Eso fue lo que permitió que el presidente Piñera fuera presidente no solamente una, sino que 2 veces. Carla, ¿y existía la posibilidad de que él pudiese de nuevo postular al sillón presidencial? Se ha especulado mucho en torno a eso, con respecto a que él estaba muy activo también en la vida política. Mire, yo sé que esa pregunta siempre se ha hecho y evidentemente esa respuesta final se la llevó solamente él, pero yo tengo una opinión. Yo personalmente creo, y vi que la Pichita, su hermana, lo dijo también en una entrevista, que él no iba a postular de nuevo a la presidencia porque él estaba muy bien, él estaba muy contento como expresidente y además él creía que había que dar un paso a otras personas que pudieran efectivamente tomar esta posta de mantener lo que creíamos que era bueno para Chile. Probablemente no lo decía, porque creo que en su fuero interno decía que si lo decía probablemente iba a perder como preponderancia, mientras mantuviera... Porque marcaba la encuesta también, por eso le hago la pregunta. Mucho, y yo creo que había mucha gente que quería que fuera, muchos colaboradores que veían en él la posibilidad de que fuera por una tercera vez, pero yo creo que él no lo tenía contemplado, yo creo que él estaba en un momento muy hermoso con su familia, muy pleno en muchas cosas, y si bien estaba muy activo en lo público, porque le gustaba mucho y no iba a dejar nunca de estar en lo público, yo creo que él estaba incentivando a que sus colaboradores, a todo este grupo que había formado, porque él fue un gran mentor, un gran formador de método Piñera en muchas cosas, tomaran diferentes responsabilidades hacia el futuro. Sí, Carla, yo te quiero llevar... Bueno, sí, y Natacha también va a hacer una pregunta desde el estudio. Sí, me parece muy interesante cómo se estructura hoy en día la derecha, sobre todo en unas elecciones presidenciales que se están a la vuelta de la esquina. Pero quiero volver al tema de la estatua. ¿Por qué? Porque me parece interesante ver cómo se va a manifestar o mediante qué símbolo el legado de Sebastián Piñera. Y desde el oficialismo, sobre todo, por ejemplo, el Partido Comunista, han incluso cuestionado si es que existe o no un legado por parte del expresidente. Me gustaría saber su punto de vista de cómo cree que esta discusión se ha dado en el oficialismo. Porque hay una diferencia evidente, por ejemplo, entre el Partido Comunista y quizá el Frente Amplio y otros partidos del sector, ¿no? Sí, Natacha, efectivamente la mirada, la altura de miras ha estado diferente dependiendo de quién se haya expresado. Y por eso en general yo quiero agradecer primero todos los homenajes que se han realizado ya de forma transversal, porque eso se valora mucho, sobre todo en el Congreso donde él fue senador, y eso es muy valorable. Al respecto del tema de la estatua, yo entiendo que este debate, y quizás hasta es importante que se dé, al respecto de qué es el legado, y yo creo que los chilenos tienen bastante claro lo que es el legado del presidente Piñera. Es el hombre que recibió este país con un país en el suelo posterior al terremoto, que fue capaz de levantarlo en 4 años con un trabajo mancomunado con el oficialismo, con la oposición del momento, con los privados, con lo público, con el mundo internacional, que nos ayudó. Un hombre con una capacidad enorme, después un hombre que tenía tanta convicción
que fue capaz de rescatar a los 33 mineros cuando todo el mundo le decía que no se involucrara en algo que parecía completamente perdido. Un hombre que le tocó enfrentar el estallido social con luces, con sombras, pero que defendió la democracia hasta el final y que fue capaz de entender de que el camino era la política y no las Fuerzas Armadas, de entregarle una responsabilidad que ellos no tenían. ¿Y para qué decir la pandemia? En un mundo de oscuridad, en un mundo donde nadie sabía qué hacer, un país pequeñito al fin del mundo, no tuvo dilema de la última cama, no tuvo efectivamente que lamentar muertes por alguien que no tuviera un ventilador o una vacuna para prevenir, y llegó con el ingreso familiar de emergencia universal. Es cierto, con algunas dificultades, con algunas discrepancias, pero entendió en su momento que a situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y llegó con este IFE universal a más de 16 millones de chilenos. Entonces, él es un hombre que tiene una trayectoria que los chilenos saben que merece efectivamente una estatua y que yo espero que se haga, pero si no se hace por alguna razón, esa estatua, tal como decía una carta hoy día en el diario y que a mí me tocó decirlo ayer en la radio Bio Bio, esa estatua, ese monumento ya está en el corazón de millones de chilenos, de ahí no lo va a sacar nadie nunca más. Carla, pero el debate se ha dado, incluso lo que ha dicho, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, es que cuestiona esta decisión. Ella señala claramente de que el expresidente Sebastián Piñera no tiene la calidad moral para tener un monumento frente al Palacio de la Moneda. Esto también se contrapone con lo que dijo en su momento el presidente Gabriel Boric en el funeral del exmandatario, donde resalta también estas credenciales democráticas. ¿Cómo usted observa esta discusión y específicamente lo que han dicho desde el Partido Socialista? Mira, a mí me llama la atención del Partido Socialista y en particular de Paulina Bodanovich, esto no lo puedo negar. Yo cuando me dijeron que había dicho estas palabras, la verdad es que no creía que había sido ella. Yo me quedo con las palabras y nosotros en general nos quedamos con las palabras del presidente Boric, que entendemos la máxima autoridad de este país, que además fue muy crítico del presidente en su momento desde la oposición, y por eso le agradecemos tanto que haga justicia con estas palabras que ha tenido a lo largo de este año desde que falleció el presidente, también las señales que él ha ido dando y su gobierno también. Las figuras presidenciales nunca han estado exentos de miradas diferentes. El presidente Salvador Allende también, imposible no decirlo, pero el presidente Piñera cuando era senador entendió que la mirada desde los expresidentes tiene que tener una mirada de estadista, y es por eso que él como senador, en momentos muy polarizados, cuando él estaba en el Senado, dio su voto para que tuviera una estatua alrededor del Palacio de la Moneda. Yo creo que esa es la mirada grande, la mirada que los chilenos esperan y la que además se representa en las encuestas, porque la gran mayoría de los chilenos también cree que el presidente debe tener ahora, una bueno, estatua en el Palacio de la Moneda. no, yo creo que, a ver, si fuera por las credenciales morales a la que hace referencia la senadora, habría que eliminar el 99.9% de las estatuas del mundo, digamos, porque probablemente la mayoría de las estatuas que usted ve, y si entramos en la historia personal de cada uno de esos personajes, aquí y en varias partes del mundo nos encontraríamos con varios oscuros morales. Entonces, y bueno, no sé, el Partido Comunista me parece que no debería ni siquiera emitir juicio, o sea, si ellos se sacan fotos con los Castros o alaban a Nicolás Maduro, ¿para qué se meten con una estatua de Piñera? ¿Te fijáis? Es de una inconsistencia, de un cinismo que llega a ser absurdo, como bien patético, creo yo. Esto es una opinión mía, y no es que yo sea defensor de Piñera, no me interesa para nada, pero le reconozco la calidad de expresidente con sus luces y sombras, y evidentemente como Boric, Bachelet, bueno, y de ahí hacia atrás ha dejado su marca, su legado, su estilo, y es parte de nuestra historia, digamos. Esa es mi opinión, es muy ciudadana.